Área bajo la curva. Para tratar de entender lo que es el área bajo la curva, definamos a través de una intuición geométrica qué es lo que significa este tema. Así que consideremos esta función, esta gráfica de la función y igual a f de x. Pueden notar que esta es una gráfica que, bueno, es una curva que lo que nosotros deseamos es encontrar cuál es el área exacta que está debajo de esta curva, que está por encima del eje horizontal y que llega, bueno, hasta las líneas, hasta las alturas de la línea de esta curva. Así que lo que nosotros deseamos es encontrar un área exacta. De momento lo que vamos a hacer es una idea de cómo lograr encontrarla. No vamos a definir en realidad el área exacta, eso lo vamos a analizar en videos posteriores, pero si nosotros queremos tener una intuición de lo que significa el área bajo la curva, bueno, significa que podemos acercar el área aproximada utilizando polígonos regulares. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que podemos utilizar algunos polígonos conocidos como comúnmente son un rectángulo, que podría ser de este tipo, o podríamos utilizar también un trapecio para poder encontrar cada vez mejor el área aproximada que está debajo de esta curva. Si utilizamos este rectángulo como una idea aproximada de lo que sería el área bajo la curva, podemos notar que al calcular el área de este rectángulo aplicando la fórmula de un rectángulo que nos indica que es la base por la altura, significa que la base sería la distancia que hay desde aquí hasta aquí, que ustedes pueden corroborar que es 22, y la altura de este rectángulo sería el valor de 8. Al hacer la multiplicación podríamos estar aproximando esta área A1, sería una aproximación al área que está debajo de esta curva, que sería 176 unidades cuadradas. Este es un primer acercamiento. Se puede notar aquí que hay áreas excedentes, por lo cual no podría ser una aproximación muy ideal. Así que lo que podemos hacer es que este rectángulo que teníamos, un solo rectángulo, podemos mejorarlo y ahora construir dos rectángulos que se vayan acercando cada vez más al área que nosotros necesitamos. Si definimos esta primera área que va desde menos 10 a 0, esto tendría como base 10 y como altura tendría 7, y podemos definir otro rectángulo aquí que sería que tendría como base 12 y como altura tendría 8. Así que ha disminuido un poco esta área excedente. Sin embargo, todavía seguimos teniendo áreas excedentes, lo cual nos alejan del valor real que está debajo de esta curva. Así que aún así, si calculamos el área de cada uno de estos rectángulos, el área de A1 estaría dado como 10 por 7 y el área A2 sería 12 por 8. Al hacer esta suma de estas áreas tendríamos el valor de 166 unidades cuadradas. Pueden corroborar que este 166 es un área un poco menor que el área anterior, cuando teníamos un solo rectángulo. Siguiendo esta misma idea, podemos particionar estos rectángulos ahora en tres rectángulos que vayan desde este valor de menos 10 hasta este valor de 2. Podríamos construir estos nuevos rectángulos y pueden notar que ahora los excedentes van disminuyendo y se van acercando cada vez más al área bajo la curva que estamos buscando. Pueden notar que al calcular cada una de estas áreas con las bases y con sus alturas correspondientes, tendríamos como resultado este valor que sería 152. Pueden notar que esta distancia de menos 10 a menos 2 tiene una distancia de 8 y la altura aquí se puede ver que 7. Aquí esta otra área, su base sería 8 y su altura en este caso sería 6. El último tendría una base de 6 y una altura de 8. Pueden ver que al hacer la operación o la suma de cada una de estas tres áreas, el valor es 152, que se reduce un poco más al área que si tuviéramos dos rectángulos o dos particiones. Aquí tenemos tres particiones y se está acercando cada vez más al área que estamos buscando, que es el área que está abajo de la curva. Ahora, si continuamos con esta idea y particionamos ahora este intervalo de menos 10 a 12 con cuatro rectángulos,
noten u observen cómo se mejora cada vez más la aproximación. Aquí se puede notar que falta calcular esta área, pero tal vez podría compensarse con esta parte de acá. Igual aquí podría compensarse con esta área, pero aún así seguimos teniendo áreas excedentes, pero se está aproximando cada vez más. Así que la idea parece ser que entre más rectángulos tengamos debajo o más debajo de esta curva, o puede ser que sobrepase un poco, nos estamos acercando cada vez más al área exacta bajo la curva. Con estas 4 áreas que tenemos aquí podemos calcular nuevamente el área de cada uno de estos rectángulos y saber la aproximación de esta área bajo la curva. Aquí estas particiones que son 4 se le conoce como particiones irregulares, ya que las bases que se tienen para cada uno de los rectángulos son diferentes. Aquí pueden ver que hay una distancia de 4, aquí hay una distancia de 6, aquí hay otra distancia de 6 y aquí hay otra distancia de 6. El único diferente sería pero como un rectángulo tiene una base diferente a las demás, aún así se le conoce como particiones irregulares. Las regulares, bueno, son cuando todas las bases de los rectángulos son exactamente la misma. Si se desea calcular las áreas de cada una de estos rectángulos, hacemos exactamente lo mismo. Definimos la base, definimos su altura, hacemos la operación de cada una de estas áreas y noten aquí que el área ha disminuido a 142, que es lo que esperábamos al colocar más rectángulos. Así que siguiendo esta idea, podemos apreciar que entre más rectángulos tengamos y la base o la anchura de cada uno de estos rectángulos, anchura también le podemos llamar, sea cada vez más pequeño, pareciera que nos vamos acercando cada vez más a esta área bajo la curva, y eso se demuestra en la siguiente imagen. Tenemos nuevamente la función, pero si los anchos de cada rectángulo se hacen cada vez más pequeños y se agregan más rectángulos, pueden notar que aquí estoy agregando 22 rectángulos y noten ahora cómo se está aproximando cada vez más al área exacta bajo la curva. Esos excedentes se están reduciendo bastante, que es algo que vamos a analizar más adelante en otros videos, pero la idea para poder calcular el área exacta bajo la curva es tener una gran cantidad de rectángulos que estén debajo de esta curva, o que podamos dibujar una gran cantidad de rectángulos de tal manera que me permita acercarme al área exacta bajo la curva. Estos valores que tenemos aquí, bueno, la anchura de cada uno de estos rectángulos es exactamente la misma, ustedes lo pueden apreciar aquí. Como son exactamente la misma cada una de esas anchuras, se le conoce como particiones regulares, y estos valores que tenemos aquí, x0, x1, x2, x3 hasta x4, hasta llegar hasta el último rectángulo que sería x22, estos puntos que tenemos aquí son estos puntos que comienzan en cada uno de estos vértices. Aquí sería el primer vértice del rectángulo y lo vamos a llamar x0, el segundo vértice sería x1, el tercer vértice sería x2 y así sucesivamente de manera progresiva. Estos valores se conocen como la posición de cada uno de los rectángulos. Y el ancho de cada rectángulo se define como delta de x, que sería como que la diferencia de cualquier punto de cualquier punto o posición con su antecesor. Así que aquí lo estoy definiendo como delta de x, sería cada una de las anchuras de los rectángulos. Así que noten ahora que puedo sumar cada uno de estos rectángulos. Yo lo voy a llamar como A1 más A2 más A3 más A4, así sucesivamente hasta llegar hasta la última área, que sería la área del rectángulo 22. Pero como ya conocemos la notación de sumatoria, esta suma de estas 22 áreas la podemos compactar con esta simbología, que sería la sumatoria de todas las áreas que serían A sub i desde igual a 1 hasta 22. Así que cada una de estas áreas
lo podemos encontrar, recuerden, multiplicando su base por la altura. ¿Cómo encontramos la altura? Bueno, aquí la altura lo podemos encontrar al evaluar esta x1 en la función que nos dan, y al evaluar x1 en esta función tendríamos la primera altura, que sería f de x1. Si tomamos el x2 y lo evaluamos en la misma función, tendríamos como la altura del siguiente rectángulo f de x2. Para la tercera posición, si lo evaluamos en la f, tendríamos ahora f de x3, y así podríamos tener cada una de estas alturas, f de x4, f de x5, f de x6, así sucesivamente hasta f de x22, que serían cada una de las alturas. Si multiplicamos ahora, o si lo generalizamos como la base por la altura, esta primera área 1 sería el ancho o la base, que lo vamos a definir como delta de x multiplicado por su altura, que sería f de x1. Así lo hacemos para cada una de las áreas. Su base, como son particiones regulares, la delta de x es exactamente la misma en cada una de las áreas, solamente se modificaría la altura de cada rectángulo, que estaría dado por la función f de x1, f de x2, f de x3, así sucesivamente hasta la altura f de x22. Esta expresión que tenemos aquí lo podemos definir también como esta sumatoria, la sumatoria de la base, que sería delta de x, por la altura, que sería f de xy, desde igual a 1 hasta 20. Esta sumatoria tiene un nombre especial que más adelante lo definiremos, pero por ahora no hay que perder el sentido de dónde salió esta expresión. Así que vamos a utilizar el método de los rectángulos, que es lo que les acabo yo de mostrar, para hallar áreas aproximadas bajo la curva. Este método consiste en lo siguiente: definir y dibujar la función f de x en el intervalo que nos den, que sería de a hasta b. El segundo es obtener el ancho de cada rectángulo calculado a través de esta operación delta de x igual a b menos a sobre n, que b es el límite superior y la a es el límite inferior de este intervalo entre n, que este valor de la n es el número de particiones regulares. Como tercer paso sería ubicar la posición xy de cada rectángulo con la expresión que tenemos aquí. Cada xy o cada posición que les mostré hace un momento se calcula de esta manera, colocando el valor de la a, que es el límite inferior del intervalo, más la delta de x, que es el ancho de cada rectángulo dado por esto, o la base, multiplicado por esta y. Y definimos también cada una de las alturas del rectángulo de xy utilizando la función y igual a f de x, es decir, cada xy que encontremos aquí lo sustituimos en la función que nos hayan dado. Y por último, sumar todas las áreas de cada rectángulo con esta expresión. Esta expresión es la que les mostré hace un momento. Esta a con esta tilde arriba de ondulada significa el área aproximada, que sería igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n de f de xy por delta de x. Recuerden que delta de x es la base y f de xy sería la altura de cada uno de los rectángulos. En el siguiente video les mostraré un ejemplo de cómo ocupar cada uno de estos pasos y poder encontrar el área aproximada bajo la curva.